Clase, ¿cómo están? Vamos a explicar un poco sobre el punto C del taller que ustedes deben hacer. En este caso vamos a crear dos carpetas. Una carpeta que va a contener el código del microcontrolador 1. El microcontrolador 1 va a recepcionar la información del conversor analógico digital. Y este microcontrolador, el código 1, el microcontrolador que va a tener el código 1, es el microcontrolador que va a enviar la información al microcontrolador 2, que va a contener el código 2. Entonces, en este caso, abrimos la carpeta del código 2 y esta carpeta del código 2 contiene el código del microcontrolador que va a mostrar la información recepcionada del microcontrolador 1 en la pantalla LCD. De igual forma, este código va a tener el teclado. Desde ahí ustedes van a poder controlar también el microcontrolador 1, o sea que la información va a ser duplex, va a ser transmitir información desde el micro 1 hacia el micro 2 y también van a transmitir información del micro 2 al micro 1. Del micro 2 van a transmitir al micro 1 mediante el teclado matricial y del micro 1 van a enviar información al microcontrolador 2 mediante la recepción analógico digital. Esa recepción analógica digital es la que ustedes van a recepcionar desde los infrarrojos. Entonces ustedes van a colocar el transmisor va a ir en una protoboard aparte y esa protoboard es la que se va a alejar del receptor. El receptor es un transistor, ¿sí?, que ustedes van a conectar en corte y saturación en el pin del conversor analógico digital 0, ¿sí? Y esa variación de tensión que van a tener en el receptor infrarrojo es la que ustedes van a transmitir hacia el microcontrolador 2, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos microcontrolador 1 que va a transmitir la información hacia el microcontrolador 2 y el microcontrolador 2 va a transmitir información hacia el microcontrolador 1 mediante el teclado matricial, ¿sí? Entonces, recepciona conversión analógica digital y se envía a partir del pin 25 hacia el microcontrolador 2. Vamos a observar el código. El código del microcontrolador 1. El código del microcontrolador 1 va a tener esta variable que la vimos, que es la que va a leer la información del conversor analógico digital. Esta información que tenemos acá es información basura, no la necesitamos, por lo tanto la borramos. ¿Qué necesitamos? Solamente esta variable que es la que va a leer el canal 0, ¿sí? Y esto que está aquí es la que va a enviar la información hacia el microcontrolador 2, ¿sí? Entonces, enviamos información, recepcionamos información del conversor analógico digital y la enviamos a través del canal Tecno 8 hacia el microcontrolador 2, ¿sí? Esta información que es del teclado matricial y que es de la LCD no la necesitamos. ¿Por qué? Porque el microcontrolador 1 no tiene información no tiene LCD ni tiene teclado matricial. Borramos todo ese tipo de información. Igualmente, la recepción del teclado matricial la borramos. ¿Por qué? Porque no la tiene, ¿sí? Entonces, acá, esta información, que es la del puerto RS232, la dejamos ahí. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar de un momento, en dado caso, ¿para qué? Para que recepcione la información. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que ustedes envíen información del microcontrolador 2 mediante el teclado matricial hacia el microcontrolador 1, ustedes deben habilitar todas estas variables. ¿Para qué? Para poder hacer uso de esa información que llega hacia nuestro microcontrolador. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es observar el código del microcontrolador 2. El microcontrolador 2 es el microcontrolador que tiene la LCD, por lo tanto, este microcontrolador o este código sí es el que nosotros necesitamos crear y necesitamos manejar. ¿Para qué? Para que se muestre en la LCD toda la información que necesitamos o que recepcionamos del microcontrolador 1. Entonces, acá sí tenemos la variable del teclado, tenemos la inicialización del teclado matricial, de la LCD, ¿sí? Todas esas instrucciones que necesitamos. ¿Para qué? Para que se observe en la pantalla la información recepcionada del microcontrolador. Entonces, acá en este punto tenemos
esta variable, perdón, esta línea de código. Esta línea de código es la que nos va a mostrar la información en el teclado matricial, perdón, en la LCD. El teclado matricial es el que es el que vamos a utilizar, el dispositivo que vamos a utilizar. ¿Para qué? Para poder transmitir información o para poder hacer otro tipo de acciones dentro del microcontrolador. Entonces, tenemos aquí información recepcionada del puerto RS232. Como ustedes saben, el microcontrolador 1 envía la información, ¿sí?, mediante la transmisión RS232 hacia el microcontrolador 2. El microcontrolador la recepciona. ¿Cómo la recepciona? Mediante esta variable. Mediante esta variable recepciona la información, ¿sí? Y esa variable es la que podemos utilizar en este microcontrolador para hacer cualquier cantidad de acciones que ustedes deseen, ya sea prender un LED, prender una bombilla, prender un motor, activar un sensor, cualquier cosa ustedes lo pueden hacer mediante con ayuda de esta variable, que es la que recepciona la información del microcontrolador 1. ¿Sí? Aquí lo único que vamos a hacer en este caso, o la explicación para este código, es mostrar lo que se transmite desde la LC, desde el microcontrolador 1 hacia el microcontrolador 2. Observen. Entonces tenemos código 1, ¿sí?, primera línea, arrancamos hasta la línea número 39. Este es el punto C del microcontrolador 1, el punto H del microcontrolador 1, que ustedes ya lo han visto, ¿sí? Microcontrolador 2, código del microcontrolador 2, arrancamos en la línea 1, código del microcontrolador 2, ¿sí?, terminamos en la línea 54, y el punto H del microcontrolador 2. Vamos a observar entonces el funcionamiento. Entonces aquí tenemos nuestro microcontrolador, nuestro Proteus. Vamos a observar la información que es transmitida a través del RS232. Acá simulamos el infrarrojo del receptor, ¿sí? Aquí tenemos el voltaje de referencia. Esta es la información que nos está transmitiendo. Y acá observamos la información que está recepcionando el microcontrolador, ¿sí? A medida que nosotros vamos desplazándonos, la información de la terminal virtual se va observando y vamos observando el cambio en la LCD. Así es como ustedes deben hacer su código. Ahora, ¿qué deben hacer? Hacer las conexiones, deben empezar a medir y hacer el informe que ustedes van a sustentar y van a mostrar en la siguiente clase. Acuérdense que las medidas varían de entre 1 centímetro hasta 2 metros, la variación en TX y RX para el sistema infrarrojo. Que pasen buena noche. Hasta luego.